Este es un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que abrumó al mundo en el año 2020. La práctica es frecuente, abandonar las ciudades para escapar de las pestes. Giovanni Boccaccio, en la introducción al Decamerón, resucitado a principios del 2020 como un bestseller por el impacto editorial que tuvo el coronavirus, haciendo de la lectura una forma de evadir la realidad, recordaba que para la peste no había mejor medicina que huir de ella. Así que un tumulto abandonó su ciudad, sus casas, sus posesiones, sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuera a seguirlos allá para castigar la iniquidad de los hombres con aquella pestilencia, y debiera oprimir solo a los que se encontraban dentro de las murallas de la ciudad, como avisando de que ninguna persona debía quedar en ella y ser llegada su última hora. Más allá de la devoción y sus prácticas sobrenaturales o del carácter pragmático y terrenal de los ateos, la huida es un espejismo cuando se cree en las virtudes bucólicas como antídoto a los contagios urbanos. El Papa Clemente VI, asaltado en su buena fe por la peste negra, aconsejó al mundo cristiano en 1348 no perder la calma, practicar el ascetismo y evitar las procesiones, pues los tumultos esparcían el contagio. Cuando los muertos se multiplicaron, su médico le aconsejó que abandonara Aviñón. Y aunque al Papa lo mató un infarto al año siguiente de que terminara el primer brote en Europa, tuvo un destino mucho más afortunado que otros religiosos de menor categoría, como los 140 dominicos, de los que sobrevivieron únicamente 7 en Montpellier, o los 150 franciscanos de Marsella, que murieron casi todos, mientras que el resto escapó. Pero también en el campo los estragos de la muerte hicieron que se corrompiera el aire. Se arruinaron los cultivos cuando los campesinos huyeron de las ratas que podían contagiarlos, y se temió el contacto con los puertos y con sus marinos que estaban contaminándolo todo. Especialista en la historia de las pestes medievales, Robert Gottfried rescató para su libro sobre la muerte negra, un desastre natural y humano en la Europa medieval, una crónica del banquero italiano Giovanni Villani, en la que se nombran lugares tan distantes como Turquía, Siria, Caldea, todas las islas del archipiélago griego e Italia, donde no hubo tregua para escapar del contagio, y en los que se confundieron los límites de lo humano, lo divino, lo rural y lo urbano, cuando Villani recuerda a un sacerdote que confesó a los enfermos y quienes lo atendieron tan generalmente se contagiaron de la infección que las víctimas fueron abandonadas y privadas de confesión, sacramentos y medicinas y atención, y muchas tierras y ciudades quedaron desoladas. Y la peste duró hasta... Villani dejó a propósito en blanco el fin de su frase, agrega Gottfried. Planeaba poner la fecha después de que la muerte negra hubiese desaparecido, pero no pudo hacerlo. Villani murió en el Annus Terribilis de 1348. Transcurrido el tiempo y situados en el Annus Terribilis del 2020 y su prolongación en el 2021, infectados por el COVID-19, la relación con el virus ha tenido una perspectiva distinta según la geografía donde se perciba el miedo. Las ciudades, como el centro del pánico, y la periferia rural al margen de la pandemia, descubrieron actitudes distintas dependiendo de los lugares en los que sus habitantes vivieron acorralados por la angustia o flotando en un mundo paralelo al de las noticias sin prestarles mucha atención, incluso considerando que la inmunidad se trataba de un asunto mental. Este fue un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que abrumó al mundo en el año 2020.